Para este momento, creo que nadie duda sobre la evidente y franca enemistad entre Felipe Calderón y Vicente Fox con Andrés Manuel López Obrador. Tanto Fox como Calderón han tenido últimamente una participación muy intensa en redes sociales y en medios tradicionales de comunicación, en donde por sistema dedican mensajes de reprobación a todo aquello que el gobierno obradorista haga o diga. Y lo que debe quedar claro hasta aquí es que haga o diga lo que diga Andrés Manuel, Fox y Calderón nunca han pronunciado alguna palabra de reconocimiento, mantienen una posición sistemáticamente opuesta, esto es, a tal punto de llegar a defender posiciones faltas de toda ética e incluso delictivas, con tal de manifestarse en oposición a la gestión obradorista. Y por supuesto que no solo se trata de un derecho democrático y legítimo, sino de una necesidad política. Por supuesto que es necesario contar con una oposición sólida y que represente un contrapeso real al gobierno de Andrés Manuel, pero en términos políticos, es decir, que establezcan un diálogo e incluso una discusión, pero fundamentada en la razón, en el debate de ideas desde la razón y no desde las emociones. ¿Cuál es el problema de mantener este esquema de oposición desde las emociones y no desde la razón? En las diferentes literaturas que nos heredó el movimiento de la Ilustración, hay un consenso unánime acerca de la razón como eje central de todo hecho social, esto es, así como la ciencia debía conducirse desde el estricto uso de la razón, la política también. Y justo se entiende a partir de ese momento que si la razón es la que guía el ejercicio político, entonces dejan de existir los enemigos y se convierten en adversarios, pues se considera a la política como el espacio para dirimir los conflictos, gestionar las oposiciones y competir con ideas por la preferencia de las y los ciudadanos. En contraste y en un contexto premoderno, los enemigos se eliminan, se busca desaparecerlos de la escena política. Los adversarios, en cambio, compiten, discuten, los enemigos se destruyen, incluso literalmente. Lo que quiero decir es que hay diferentes actitudes y hechos que prueban este esquema de enemistad. Para la gente muy joven, Vicente Fox fue presidente de México del año 2000 al 2006 y en su gobierno y desde su poder intentó desaforar o sacar de la contienda electoral a Andrés Manuel para que no pudiera competir en las elecciones de 2006. Elecciones, por cierto, que no tenemos evidencia para probar que fueron robadas, pero que tampoco podemos probar que no fueron robadas precisamente porque la evidencia fue destruida de manera deliberada o dicho de otra manera. Esta es la razón por la que en la imaginación colectiva el robo realmente existió. Esto, sin lugar a duda, se atribuye a un esquema de enemistad y no de competencia entre adversarios. Y en su respectivo turno, Calderón actuó de manera similar cuando hicieron una campaña muy fuerte, con muchos recursos invertidos para propagar la idea de que Andrés Manuel era un peligro para México. Desde aquellos entonces ha existido un ir y venir en ofensas y peleas verbales de toda clase, pero lo que dispara y hace más que evidente la enemistad es que durante el sexenio de Peña Nieto, Fox y Calderón prácticamente guardaron silencio todo el sexenio, mientras que con Andrés Manuel no han parado desde que se anunciaba que el conteo de salida le daba el triunfo en las elecciones de 2018 al PEJ. Pero lo importante no es tanto su participación, sino el modelo y el contenido de su participación, es decir, la forma en la que se expresan en las redes sociales y en los diferentes espacios desde los que lanzan mensajes a la presidencia actual. Es importante decir que entre el catálogo de recursos de crítica de Fox y Calderón destacan las noticias falsas, los ataques prejuzgados o ataques sobre lo que aún no sucede, así como otras críticas que pueden tener razón o no, pero que siempre llevan un tono despectivo y en diversas ocasiones se ha podido oler o percibir destellos de odio. Ahora, hasta aquí
se podría decir que toda la responsabilidad la estoy adjudicando a Fox y a Calderón, como si Andrés Manuel no dijera también cosas y ofensas e incluso les pusiera apodos. Claro que sí. Generalmente las enemistades son relaciones de aversión leal y recíproca. Vaya, parten del principio que establecía Edgar Allan Poe y que decía algo así como: desprecio tanto a las personas que tanto me desprecian. La razón por la que expuse la cuestión desde Fox y Calderón es porque en este momento representan a la minoría política, por más que crean lo contrario. Y gracias a sus gobiernos se ganaron la repulsión y la falta de legitimidad entre un sector importante de la población. Andrés Manuel, en contraste, representa a la mayoría política. Su legitimidad es aún muy fuerte y está lejos de ser amenazada por sus enemigos y adversarios. Y digo adversarios porque así como tiene a estos y otros enemigos, también tiene adversarios, es decir, los pocos políticos e intelectuales que son críticos de su gobierno, es decir, de lo que hace, pero desde la trinchera de la razón y no desde el odio o desde las emociones. Pero ¿qué importancia tiene todo lo anterior? Se dice que el peor enemigo de un gran líder puede llegar a ser el mismo, es decir, tener un poder desmedido y sin contrapesos. Y como ya lo dijimos, Andrés Manuel López Obrador es sujeto de mucho poder. De hecho, la revista Forbes lo catalogó como uno de los presidentes mexicanos más poderosos en muchos años, y el problema es que prácticamente no tiene contrapesos, pues además de todo, Andrés Manuel, desde mi opinión, ha buscado utilizar el ímpetu y la oposición sistemática de Fox y Calderón para ponerles trampas que finalmente les han llevado al ridículo y al linchamiento público. Creo que el mejor ejemplo es lo que sucedió en el primer grito de independencia, que se anunció que el protocolo cambiaría y que en esta ocasión se dedicarían 20 vivas, pero nunca se informó a qué tema se dedicarían los vitoreos o los vivas. Entonces Calderón se adelantó por lo que creía que iba a ser la fiesta del grito, y en lugar de esperar a verlo y entonces criticar la participación de Andrés Manuel, lo atacó desde antes de que sucediera. Esto llevó a Calderón a otro linchamiento público, pues la noche mexicana fue dedicada a las y los mexicanos. Le regresó la fiesta a la gente y ninguno de los vivas sería cuestionable desde ninguna posición centrada en la razón, en la percepción de la identidad cultural y desde los valores universales. A lo que quiero llegar, y ya para acabar, es a que Calderón, con el proyecto de Partido México Libre y Vicente Fox como portavoz del panismo, son la idea y la esperanza de oposición a la gestión obradorista. El problema es que les persigue el descrédito social, la burla e incluso la humillación, sobre todo cuando se hace referencia al consumo de alcohol por parte de Calderón o cuando se hacen alusiones al estado mental de Vicente Fox. Pero además de esto, y lo más importante, es que Andrés Manuel ya les tiene muy hecha la medida y está poniendo en tela de juicio la capacidad intelectual de Calderón y el equilibrio mental de Fox. Vaya, es como si estuviera decidido el peje a dejar que se autodestruyan con su propia lengua. Y eso es el tema principal de esta ocasión. Al tratarse de una oposición emocional, el ahora presidente les está manipulando y llevando a su eventual autoexterminio público. Pues la oposición no ha entendido que ahora son minoría y que la mayoría a la que ofenden y desprecian cada día a través de las redes, que a lo mejor también les contestan, pero que es la gente que eventualmente podría ser su base política. Vaya, es la gente que les podría volver a convertir en una mayoría, pero no logran comprender que su vínculo con Andrés Manuel no es racional, sino emocional, en una relación de odio, lo cual es muy difícil que seduzca a las bases políticas, que son las que tanto poder le dan y le siguen dando al presidente. Gracias por escucharnos y gracias también por seguir las andanzas por la ciudad del agente Evangelino.